vamos a estar leyendo ahí en 1 de Samuel capítulo 19. Dios le puede hablar hoy de diferentes maneras, pero escuche lo que va a aprender hoy, que para mí es muy importante, crucial, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo y por todo lo que se ve ahorita allá afuera en los medios sociales. Porque, y esto es importante definirlo para que usted entienda y no se deje llevar simplemente por lo que escucha YouTube o etcétera, Facebook, hay de mucho, hay de todo ahorita, tontería y media. Es más, escuche, le voy a decir, el 99% de lo que usted está escuchando o viendo en YouTube, Facebook, etcétera, relacionado a estos últimos días, relacionado a las profecías, es fraude, es opinión, no es del Espíritu, y ahí no hay ninguna verdadera revelación que está tomando lugar. Si algo está pasando es que está creando más confusión que otra cosa, porque uno dice esta cosa, otro por acá dice esta otra cosa, por este lado dice algo más completamente contrario a lo que dijo y completamente contrario a lo que dijo otro. Y no parece, ¿verdad?, que todos estamos hablando o hablan por medio del mismo Espíritu. Cuando es el mismo Espíritu, hay una congruencia, hay una unidad que toma lugar aún en los mensajes. Y escuchen, y no todos los que están hablando, los que están enseñando, los que están diciendo, realmente están siendo usados por Dios. Hay mucho texto, mucho análisis textual que se está llevando adelante, gente educada, gente que tiene universidad, gente que tiene, dicen, ¿verdad?, doctorados en teología, y dan su opinión en relación a lo que la Biblia dice. Pero esto sale, ¿verdad?, de su propia inteligencia. No hay ahí algo genuino del Espíritu Santo que está tomando lugar y que está saliendo por medio de esa persona. Hoy va a aprender entonces una de las cosas, repito, digo una porque yo no sé exactamente cómo Dios le va a hablar, pero yo sé que le va a hablar, algo va a aprender hoy. Y es esto, es la diferencia, una de ellas, la diferencia entre lo que es profético y lo que es un profeta. Y aunque suenan lo mismo, aunque suena que parece lo mismo, no lo es. Lo que es de naturaleza profética y lo que es un profeta. Hay una diferencia entre estas dos, y esto es algo que vamos a estar viendo un poquito de esto. El otro enfoque tiene que ver con que cuando hay manifestaciones proféticas de parte de Dios, hay un orden, hay un protocolo que se sigue, que los que están siendo usados por el Espíritu de Dios entienden en su espíritu por el Espíritu. ¿Sí? Honestamente es algo que no tiene que enseñarse, porque el mismo Espíritu es el que le habla a esa persona que está bajo el control, bajo la inspiración del Espíritu de Dios. El Espíritu nunca va a mover a alguien a crear desorden, confusión en el cuerpo cuando la persona está siendo manejada, por así decirlo,
o bajo el control del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver aquí ahorita, lo que vamos a leer, usted va a ver una mezcla, ¿sí? Si la puede identificar entre lo que es profético o naturaleza profética y luego lo que son profetas. Repito, no es lo mismo. Porque ahorita usted va a ver aquí a dos grupos diferentes. Todos están profetizando, pero no todos son profetas. No sé si me está escuchando esa parte. Es importante. Lo que vamos a leer, todos están profetizando, pero no todos son profetas. Vamos a hablar de lo que es una atmósfera profética o un ambiente profético. Lo que puede pasar con alguien que es expuesto o entra a esta atmósfera profética, y luego los que sí son profetas. Hay una diferencia entre estas dos cosas, ¿sí? Si al final tiene preguntas, escríbala durante la clase y al final podemos comentarla o tocarla más después de este discipulado. 1 Samuel 19:18. Parte de este contexto es de que David está huyendo de Saúl porque Saúl lo quiere matar. Entonces David va y busca al profeta Samuel, va con Samuel. Y aquí es donde tomamos en el versículo 18, 1 Samuel 19:18. Dice: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Vuelva a leer esa parte. Vieron a una compañía de profetas que profetizaban. Aquí están unos mensajeros enviados por Saúl. Diga conmigo, estos no son profetas. ¿Ok? Entonces ven a una compañía de profetas, que sí son profetas, profetizando. ¿Sí? Y luego dice: y a Samuel, que estaba ahí y los presidía. Y los presidía. ¿Sí? ¿Sí sabe lo que es presidir? Esto es importante. Dice: y Samuel los presidía. ¿Sí sabe lo que eso es? Diga conmigo, los supervisaba. Samuel está supervisando, está manejando a estos profetas. Eso es alguien quien preside, es el líder. ¿Sí? En este caso es el profeta Samuel. Él está presidiendo sobre esta compañía de profetas. ¿Sí? Muy bien. Y dice: y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. Lea después todo el capítulo, usted se dará cuenta que estos mensajeros que eran enviados por Saúl estaban buscando para o capturar o para matar a David. Estos no son profetas, ¿sí? Pero dice: y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. ¿Sí? Y dice: cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también
profetizaron. Les pasó lo mismo. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Si leo un poco más abajo, dice que entonces Saúl mismo fue y él también profetizó. Y por eso dice, y de ahí se dice, Saúl entre los profetas. Lo que estamos viendo aquí es una atmósfera profética, un ambiente profético donde hay profetas, y los que son expuestos a esta atmósfera profética por soberanía de Dios, viene el Espíritu de Dios sobre ellos y también profetizan. Y estos no son profetas, sin embargo profetizan. Repito, hay un par de enfoques a lo que voy a compartir en esta tarde. Lo que estamos viendo aquí es una descripción de la estructura organizacional, espiritual y corporal que se necesita para mantener orden durante la manifestación del Espíritu de Dios en, sobre y por medio de los hombres. Cuando digo corporal, una estructura organizacional, es que el ambiente es espiritual, es causado, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios, pero hay hombres, hay mujeres en carne y hueso que también están manteniendo el orden. Es lo que vemos aquí. Ellos están profetizando, estos profetas, pero Samuel está presidiendo, liderándolos en esto que está tomando lugar. No están haciendo algo sin orden. Cuando estos mensajeros entran y cae sobre ellos el Espíritu de Dios, cuando son expuestos a esta atmósfera profética, ellos también entran y caen en este orden. O sea, ellos no profetizan nada más a lo loco o al ahí se va, en una forma desordenada, porque hay alguien que está presidiendo sobre esa atmósfera profética espiritual que está tomando lugar. ¿Sí me sigue hasta aquí? Importante. La esencia de esta descripción que debe notarse es que es a los instrumentos o aquellos sobre quienes el Espíritu de Dios se manifiesta que hay que mantener en orden, y para esto Dios establece una estructura organizacional, espiritual y corporal. Quiero hacerle notar también que no quiere decir que Samuel no profetizó. El texto no dice que profetizó, todo lo que dice es que Samuel los está presidiendo. Es como que él está viendo, está gobernando, regulando, supervisando lo que los profetas están haciendo, y Samuel los presidía. El hebreo indica que es alguien que está estacionado, es alguien que está puesto ahí, y él está viendo, repito, supervisando absolutamente todo lo que está tomando lugar en esta atmósfera profética. En este contexto, parte del evento, o parte del contexto de este evento, perdón, es que David está huyendo del rey Saúl porque lo quiere matar. Saúl envía mensajeros asesinos para capturar a David. Estos se encuentran con una compañía de profetas que profetizaban. Hay dos maneras de ver esto, porque esta atmósfera espiritual afecta a los mensajeros de Saúl, es lo que estamos viendo aquí. Primero,
debemos notar que es incomprensible porque desciende sobre ellos el Espíritu de Dios para que también profeticen junto con la compañía de estos profetas. Y luego también sorprende que el profeta Samuel lo permita, porque no son profetas. Esa es una compañía de profetas. Los profetas eran como un grupo, ¿verdad? Cercano, se conocían, y algunos andaban en grupos. Si lee la historia de Elías, si lee la historia de Eliseo, ahí se da cuenta que había otros profetas que eran siervos de ellos, que estaban alrededor de ellos. Entonces, aquí Samuel ve a estos hombres, él sabe que andan buscando a David para matarlo, pero empiezan a profetizar. Pero porque Samuel es profeta y el Espíritu de Dios le usa y le está hablando, él entiende lo que está pasando. Entonces ellos entran a esta atmósfera profética y Samuel no los interrumpe, no les prohíbe profetizar. Samuel sabe lo que está pasando y él está presidiendo sobre este momento, ¿sí? Ahora, de un punto de vista estratégico se puede entender que soberanamente, digo, si preguntáramos, bueno, ¿y por qué vino sobre ellos y luego para que profetizaran? De un punto de vista estratégico se puede entender que soberanamente el Espíritu de Dios desciende sobre estos para alterar su misión de matar a David. Con el Espíritu de Dios sobre ellos, sus facultades mentales y aspecto emocional quedan privados del deseo de matar, porque están siendo controlados e inspirados por el Espíritu de Dios a proclamar sus palabras. Ahora, hermanos, profetizar es ser inspirado en tu espíritu, recibir las palabras de Dios que ahora tú empiezas a proclamar, empiezas a decir. Estos hombres están bajo este control, bajo esta inspiración del Espíritu de Dios. Repito, se altera la misión de ellos, tanto que Saúl envía a un segundo grupo y pasa lo mismo. Envía a un tercer grupo, pasa otra vez lo mismo. Ellos también profetizan, y cuando él viene personalmente, también sobre él viene el Espíritu de Dios y él también empieza a profetizar. Dios les cambia, ¿no?, todo el plan. Hay algo ahí. Ahora, independientemente si esta era la estrategia de Dios o no, a lo que necesitamos poner atención es que estos mensajeros entran en contacto con esta compañía de profetas que en ese momento está en una atmósfera profética por la que los mensajeros son afectados y en la cual son incluidos por el Espíritu de Dios. A lo que quiero llamar especial atención primero es a lo siguiente: que estos mensajeros de Saúl no solo son afectados por esta atmósfera espiritual y profética, pero más importante, son sometidos por el orden o por la estructura organizacional y espiritual de esta atmósfera profética. Todos estos quedan bajo el control primero del Espíritu Santo y luego entran a estar bajo el orden de esta atmósfera profética que está tomando lugar bajo el profeta Samuel, quien está presidiendo o supervisando todo lo que está tomando lugar. Si alguien por acá viene y le dice a Samuel, no deberías dejar que estos profeticen porque estos no son profetas, Samuel les diría, no, esto es de Dios, Dios está haciendo algo, lo vamos a permitir. Él es el que lo está presidiendo, ¿sí?
antes que se acercaran los mensajeros de Saúl, había una compañía de profetas profetizando. Y se especifica, entonces específico, que el profeta Samuel presidía sobre ellos. Aunque se trata de una atmósfera espiritual, hay un aspecto corporal representado en los profetas y Samuel, o sea, hombres, ¿verdad?, de carne y hueso, cuerpos, o mujeres, que ejercen y supervisan el orden durante esta manifestación espiritual. O sea, todos están entendiendo. No vemos aquí que alguien haya cuestionado por qué estos hombres que vienen empezaron a profetizar. Todos están entendiendo. Escuche, le estoy hablando de un verdadero profeta. Un verdadero profeta va a entender, va a saber. Nadie le tiene que explicar, porque está viendo del Espíritu de Dios. ¿Sí? Cuando Elías estaba por ser quitado de Eliseo, se le acercaban otros profetas a Eliseo y le decían: ¿sí sabes que hoy Elías será quitado de ti? Y decía Eliseo: sí, ya sé, déjenme. Todos saben. El que sabe, sabe. No le estoy hablando de alguien que dice: bueno, yo creo, yo pienso que así. No. Sabe. Esto es lo que es un verdadero profeta. Sabe. ¿Sí? Por eso nadie cuestionó a Samuel. Por eso nadie se opuso a que estos hombres que no eran profetas profetizaran. Dios en su soberanía incluye a esta atmósfera espiritual a hombres que no son profetas y no entienden que una atmósfera profética requiere mantener un orden que es supervisado y protegido por hombres y mujeres de Dios que están entendiendo y discerniendo lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Una vez más, estos son hombres que no son profetas. Estos son hombres a quienes Dios no les habla, pero en este momento, en esta ocasión, el Espíritu de Dios viene sobre ellos y lo que hace es que los somete al orden que requiere una atmósfera o ambiente profético. ¿Sí? Repito, no nada más profetizaron por profetizar y yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. No, that's not the way it works. No es así como funciona. A la gente personas, aquí no pasa, que no le gusta, hay mucho de esta actitud, yo creo, en este día. Yo no me tengo que someter a nadie, Dios me habla a mí directamente y por lo tanto yo voy a decir, hablar, hacer lo que yo siento que Dios me está hablando. Dios no viola su propio orden y no podemos escaparnos del orden, no podemos desligarnos del orden, aun si hablamos así. Déjame le digo por qué. Alguien viene y dice, de hecho, un ejemplo, lo he platicado en una ocasión. Una vez llegó una hermana allá, creo que era más prima. Los quiero hacer reír porque los veo muy serios. Creo que era más prima que hermana. Y ella insistía en que saliera el pastor porque tengo una palabra para él y nada más yo se la puedo dar.
Porque me habían mandado llamar y yo sabía quién era. Y dije, dile que te diga qué es lo que quiere. Escuche. Si ella es profeta, y yo soy profeta, y no estoy diciendo que lo soy, nada más quiero que entienda. Si ella está en el mismo espíritu, y yo estoy en el mismo espíritu, el momento que se me manda a decir, sal, porque te habla un profeta, el Espíritu de Dios me va a decir, sal, porque te habla un profeta. ¿Me está entendiendo? Cuando vienen y me dicen, ¿y quién es? Lo que yo sentí fue, o sea, no salgas. Nada que ver. Entonces, pobre el hermano, era el hermano Ochoa. El hermano Ochoa regresa. ¿Sabe qué, hermana? Él dice que no va a venir, que no va a salir. Y dice, pues allá él. Si no quiere escuchar la palabra y hasta esta fecha, años después, nunca se supo qué fue lo que iba a decir. Y luego dijo, pues como dice la palabra, aún el polvo me sacudo de este lugar y no me lo llevo. Y después me lo dijo el hermano Ochoa y dije, pues qué bueno, porque es nuestro polvo, que no se lo lleve. Y en lo que estuvo diciendo esta persona, dijo, pues allá sabe el pastor Gabino Guerrero Senior, si no quiere salir. Y lo dijo el hermano Ochoa, oh, Senior. Dijo, sí, el grande. Le dijo, hermana, él no está aquí en El Paso, él está en Midland. Y después me dice el hermano Ochoa, pastor, si es profeta no debería saber que no estaba aquí en El Paso sino en Midland. Le dije, exactamente. El Espíritu de Dios no la va a mandar al lugar equivocado, ¿verdad? So, cuando todos están siendo movidos por el mismo Espíritu, hay un entendimiento ya entre los que están siendo impactados por el Espíritu de Dios, de tal forma que no hay ninguna clase de disturbio, desestabilización, desunidad entre los que están siendo impresionados, inspirados, usados genuinamente por el Espíritu de Dios. Se apegan a un orden por naturaleza del mismo Espíritu. ¿Sí? Para definir qué es una atmósfera profética, por atmósfera entendemos que se trata de la naturaleza de actividad espiritual que está tomando lugar activamente en tal momento que se percibe espiritualmente como el ambiente en ese espacio, no necesariamente entendido por los que lo sienten. A veces no todos lo sienten. Normalmente, y voy a decir tradicionalmente, lo que se ha dicho es lo siguiente: se dice la presencia de Dios está fuerte en este lugar, o se dice la unción está fuerte en este lugar. Hay una percepción, sí, de que algo espiritual está tomando lugar en ese lugar, en ese espacio, pero no saben exactamente qué es esa atmósfera. Repito, nos hemos limitado a decir
que es la presencia de Dios, del Espíritu Santo, o la unción, ¿verdad?, que está fuerte sobre ese lugar. Es todo. Pero hay de atmósferas a atmósferas. Lo que estamos leyendo aquí en 1 Samuel 19 se trata de una atmósfera profética. Todos están involucrados escuche, todos están involucrados en profetizar. No hay otra cosa que está tomando lugar. O sea, nadie está siendo sanado, nadie está siendo liberado, demonios no están siendo echados fuera. Esa no es la atmósfera, ese no es el ambiente, esa no es la naturaleza de actividad espiritual que está tomando lugar. Lo que está pasando 100% es que se trata de una atmósfera profética, y todos, incluyendo los mensajeros que envió Saúl, están profetizando. Es lo que están haciendo. No están haciendo otra cosa. Algunos lo van a entender, otros no lo van a entender. ¿Sí? Pero saben que algo está sucediendo. Pero es importante definir todo esto, y ahorita le voy a decir por qué. Porque estamos viendo, y es importante definir, alguien que ya es profeta versus alguien que puede ser involucrado en lo profético por parte de Dios. ¿Sí? Hay una diferencia. Por profético, pues, se entiende la calidad, clase o propiedad de la actividad espiritual que está tomando lugar. Otra vez, atmósfera profética. Atmósfera es la naturaleza de la actividad espiritual que está tomando lugar, es espiritual. Profético significa que es la calidad, la clase o la propiedad de la actividad que está tomando lugar. Es profética. Repito, no está pasando otra cosa, es una atmósfera profética. Por lo menos ahorita en lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, puedes decir conmigo, ¿Cristo va a venir? No los oigo. ¿Cristo va a venir? Por una segunda vez. ¿Es cierto o no? Cierto. Lo creemos, ¿verdad? Ok, ¿acaba de decir algo usted profético, sí o no? Sí. Otra vez, dígalo. Cristo va a venir, por segunda vez. ¿Acaba de decir algo profético, sí o no? Sí, el futuro, yes. Yeah. Christ is coming a second time. Did you just say something prophetic or not? Yeah. ¿Cuántos creen que acaban de decir algo profético? Levanten la mano. El elemento profético, el elemento ahí de profecía, es que es algo que va a pasar en el futuro. Esa es la esencia de la profecía, es la esencia de lo profético. Cristo va a venir por una segunda vez. ¿Es profético o no? No sé por qué la están pensando tanto. Diga esto conmigo. Lo del Apocalipsis va a suceder. ¿Acaba de decir algo profético, sí o no? ¿Cómo? ¿Lo hace usted un profeta? No. ¿Ve la diferencia? Una cosa es decir algo profético. En este caso, algo que podemos entender. Cristo viene por segunda vez, la segunda venida de Cristo, la estamos esperando. Lo del Apocalipsis se va a cumplir. Si yo digo, hay dos testigos en el Apocalipsis capítulo 11 que se van a manifestar en la tierra por 3 años y medio,
Y Dios les va a dar autoridad de profetizar y de hacer señales cuantas veces ellos quieran. Todavía no sucede. Acabo de decir algo profético. Es de naturaleza profética, porque todavía no sucede. ¿Sí? Se trata del futuro. Pero porque lo dije y está escrito en la palabra de Dios, no me hace un profeta. ¿Estamos entendiendo? Pero es profético, porque todavía no sucede. Es palabra profética, está escrito y es profética porque se trata del futuro. Le repito que es importante entender esto y la diferencia, porque hoy en día esa palabra profética está siendo abusada y la usan para impresionar a la gente. Que esto, aquello, es que esto es profético. Escuchen, y cuando alguien dice, estoy por decirles algo profético, si yo digo, estoy por decirles algo profético, Cristo viene por segunda vez. Ok, sí, viene por segunda vez, es profético porque se trata del futuro, pero no significa que porque lo dije yo de esa forma o porque lo introduje diciendo, le voy a decir algo profético, ya soy profeta. Y un problema de hoy en día es que todo el que usa esa palabra, le voy a decir algo profético o esto es profético, la sugestión mental que hacen es que ellos son profetas, porque dicen que van a decir algo profético, pero nunca dicen, bueno, pero yo no soy profeta, pero lo que estoy por decir es profético porque se trata algo del futuro. ¿Estamos entendiendo? No todo el que dice, le voy a decir algo profético, significa que esa persona, ese hombre o esa mujer es profeta. Es una diferencia muy grande de usar, de manejar términos que tienen que ver con lo profético y querer usarlo. Aquí es donde ya está mal, y Dios, que conoce los corazones, sabe esto. Querer usarlo para dar la impresión o la sugerencia mental de que esa persona es un profeta. Nada que ver. Estos hombres, estos mensajeros de Saúl, que andan buscando a David para matarlo o para capturarlo, escuchen, al ungido de Dios, a David. ¿Sí? Viene sobre ellos el Espíritu de Dios y empiezan a profetizar, pero ellos no venían con las intenciones de convivir con David. Aleluya. Pero profetizaron, fueron incluidos en una atmósfera profética. Al final que se acabó todo, cuando empezaron no eran profetas y cuando terminaron no eran profetas. Solamente fueron expuestos a una atmósfera profética. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Una vez más, atmósfera habla de la naturaleza de actividad espiritual, la naturaleza de actividad espiritual que está tomando lugar y está activa en tal y tal momento. Por profético se entiende la calidad, clase o propiedad de la actividad espiritual que está tomando lugar. Cuando es atmósfera profética, es que todos están profetizando, o por lo menos es la atmósfera que está dominando en ese momento. Entonces, si la atmósfera es una de sanidad, vamos a decir una atmósfera sanadora, esa es la propiedad o calidad de ese ambiente. Si es de liberación, de salvación, de guerra espiritual o una combinación de estas, ese es el ambiente, esa es la
atmósfera. ¿Sí? Podemos tener un servicio donde todo lo que Dios está haciendo es sanar. Entonces, una atmósfera sanadora que el Señor trajo. ¿Sí? Puede ser un servicio donde la atmósfera es de adoración, es de alabanza. Esa es la atmósfera. Repito, el Señor la puede combinar. Puede ser una donde todo lo que está tomando es liberación en gente. Cadenas se están rompiendo, ligaduras, demonios están siendo echados fuera. Esa es otra atmósfera. Es algo completamente diferente. Es importante entender esto. Ahora, ¿cuántos aquí han orado por alguien y esa persona estuvo enferma? ¿Pueden levantar la mano? ¿Han orado por alguien que estuvo enfermo? Porque vuelvan a bajar. De los que han orado por alguien que estuvo enfermo, ¿sanó esa persona o no sanó? ¿Sí sanó? ¿Sanó? Ok. Es pregunta, ¿significa que ustedes que experimentaron eso ya tienen el don de sanidad? No necesariamente. Escuche, el que tiene tal don o el que tiene tal llamado para hacer esto o aquello, sabe, lo entiende. Desde que el Señor nos llamó al pastorado, jamás hemos cuestionado que Él nos haya llamado al pastorado. Nunca ha existido duda. Sabemos que el Espíritu de Dios nos llamó. ¿Sí? Es lo mismo con cualquier otro de los llamados que Dios da o el don que Dios da. Es muy fácil decir yo tengo el don de, muy fácil decirlo, pero la mayoría sabe que no es cierto, porque no se ve, porque tiene que haber fruto, ¿sí? de aquello. Lo repito, si es importante, creo yo, especialmente en este día, poder definir esto. Entonces, porque sí hay este entendimiento por el Espíritu de Dios. Cuando Dios manifiesta su poder y su presencia en las formas que Él decide hacerlo, inherentemente hay un orden en estas manifestaciones y Él establece por medio del uso de hombres, mujeres, ángeles u otros seres vivientes un orden que nunca debe perderse de vista y al cual los profetas están muy conscientes de mantener y no violar, o quienes estén presidiendo. No terminé de decir este pensamiento. Dije anteriormente, no te puedes escapar, nadie se puede escapar del orden, de un orden, nadie puede. Aún los que dicen, yo solo me someto a Cristo, yo no me someto al hombre, Él es el que me habla, Él es el que me guía, Él es el que me dirige, y cuando Él me da algo, yo lo digo, yo lo hablo. Pero hay un problema aquí, y es el siguiente. Tú dices que Dios te habla y Dios te enseña, pero tú quieres que yo te escuche. Eso es orden. Entonces tú quieres que todos entren a tu orden y te escuchen porque Dios te habla, pero tú no quieres estar bajo el orden de nadie. ¿Ve la contradicción? Es una contradicción. No puede ser así. Dios no aísla.
Dios no dice, yo te hablo a ti, tú no tienes que hacerle caso a nadie, no entres en lo que es el cuerpo de Cristo, háblales y diles, pero no seas parte de ellos. No, es una contradicción, no es bíblico. Entonces la razón que el profeta Samuel no se opone a que estos hombres profeticen es porque él sabe por el Espíritu de Dios lo que está sucediendo. Porque Samuel es identificado como el que presidía o supervisaba a los profetas. Indica que Samuel era el punto de contacto de Dios para ese momento. Si alguien sabía lo que estaba tomando lugar ahí, era Samuel. Y él está presidiendo, él está supervisando absolutamente todo lo que está tomando lugar. Importante. Entonces todos los que están siendo incluidos en una de las atmósferas espirituales de Dios saben que hay un orden, entienden que lo que está tomando lugar es de Dios y saben quién está presidiendo. Ese es el orden, es entender un orden también de autoridad que está tomando lugar ahí. Créame, no por nada se especifica. Dios se pudo haber limitado a decir, y estaba una compañía de profetas que profetizaban. Y el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Lo pudo haber dicho así. Lo que dice la Escritura es que había una compañía de profetas que profetizaban y Samuel los presidía. Eso es específico. Este detalle no está ahí nada más porque sí. Está hablando de un orden que está tomando lugar. Acabamos de regresar de la semana pasada, o antepasada, no me acuerdo. Fuimos a una conferencia de un día y es donde está la pastora en la escuela. Y cuando llegamos nos sentamos como 4 hileras atrás. Y de pronto vino, alguien que me conoció se acercó y empezó a platicar conmigo. Entonces alguien del personal de Kevin Sadai se acercó con la pastora y le dijo, Kevin dice que se sienten enfrente, mero enfrente. Entonces ya me avisó la pastora, le dijo, ok, ahorita ahí te alcanzo. Entonces, ahí estuvimos. Cuando ya al final se estaba terminando, yo recibo en mi espíritu una palabra para alguien. Y esta palabra la debo dar en español, no en inglés, en español. Entonces, yo ya sé lo suficiente para esperar en Dios y decir algo así: Señor, si esta palabra, a veces sucede, déjale un poquito más de contexto, a veces sucede que alguien se acerca después de un evento, etcétera, y empiezan a saludar, y a veces es el momento de dar esa palabra. Ha sucedido así. Esta vez, cuando están orando, ya casi al final, Kevin voltea conmigo y me dice, después de que algunos ya habían orado, dice, da una palabra, y dijo en inglés y en español. Él dijo, me pudo haber dicho nada más en inglés,
porque sabe que, ¿verdad?, hablo español también, pero él dijo, da una palabra en inglés y en español. Yo lo hice al revés, primero lo hice en español y luego después oré en inglés. Pero, repito, entonces él no tiene idea, yo no voy con ningún plan, no estamos en el programa, no, si no estamos ahí, si no vamos, eso nunca toma lugar, nunca sucede. Nosotros nos sentamos atrás, no nos sentamos enfrente, no buscamos sentarnos enfrente, y el Espíritu de Dios lo mueve a decirme eso sin saber que yo ya estoy recibiendo, sintiendo una palabra para alguien en español. Entonces, cuando alguien es movido por el Espíritu, entiende lo que está tomando lugar por el Espíritu. No porque nosotros podamos discernir. El que discierne es porque el Espíritu le está permitiendo discernir. No porque es inteligente. Así no es como funciona. Ya voy a terminar. Perdón, ni tampoco yo levanté la mano y dije, tengo una palabra para alguien. A lo mejor él lo respeta. A lo mejor él me dice, estaba por hablarte. La cosa es que el Espíritu es el que une y orquestra todo esto, ¿no? Entonces el término profético se usa mucho hoy y es crucial saber qué significa para saber qué no significa. Hay mucha sugestión, hay mucha impresión que se quiere dar sin decir exactamente o clarificar lo que se está diciendo, y que si se usa el término profética, significa que la persona quiere impresionar a la audiencia de que es profeta, porque si está diciendo algo profético, entonces debe ser profeta. Y no es el caso. Entonces, cuando hablamos de profético, estamos diciendo que lo que se puede hablar o decir contiene ese elemento de profecía, por lo que se considera profético, significando que lo que se habló puede ser una revelación de algún evento en el futuro que no esté en la palabra de Dios, vamos a decir, o de algo que está en la palabra de Dios escrito, como ahorita que dijimos que Cristo viene por segunda vez. Eso es palabra profética, porque se trata de algo del futuro, ¿sí? Es profético, todavía no sucede, pero no significa que quien lo dice o lo repite es profeta. Está escrito, pero la palabra contiene ese elemento profético. Amén. Muy gran diferencia. Hay un profeta en el libro de los Hechos que se llamaba Ágabo, y él agarra un lazo, un lienzo, y se amarra las manos y le dice al apóstol Pablo, así te van a llevar en Jerusalén. Y le confirma a Pablo lo que Pablo ya había estado sintiendo, que iba a ser encarcelado, cosa que así fue. Este profeta Ágabo le está diciendo algo profético que viene en el futuro, donde el apóstol Pablo va a ser encarcelado. Pero a él se le identifica como profeta, y que tenía unas hijas que también profetizaban. Hay quien habla como profeta, y luego hay aquellos que pueden decir algo profético, pero no son profetas. Entonces, para que no se confunda lo uno con lo otro, este término profético
profético aparece sola una vez en la Biblia, en 1 de Pedro 1:19 como tal, así profética. Es del griego profetikos y habla de aquello que predice o procede de un profeta. El término en sí está en la Biblia, está solamente esta vez. Repito, 1 de Pedro 1:19. Segundo, tenemos que entender que así como estos mensajeros de Saúl, no todo el que profetiza es profeta, sino que puede ser incluido o afectado por una atmósfera profética que Dios está creando donde lo hace profetizar. Nosotros podemos tener un servicio, está la presencia de Dios y de pronto se percibe o se identifica una atmósfera, ¿no? Dios está haciendo algo. Alguien puede acercarse y decir, siento decirle a este hermano o siento decirle a esta hermana esto o aquello, ¿verdad? Y se acercan y lo platican. Se prueba el espíritu. Decimos, díselo, háblaselo. Cuando se le dice a la persona dice, puede decir algo al efecto, es algo de lo que yo le estaba pidiendo a Dios, o es algo con lo que estaba batallando, o etcétera. La cosa es de que la persona lo recibe, le tiene mucho sentido, ¿no? Lo que le acaba de decir. Ahora, la persona que se lo dijo no sabía nada, el Espíritu de Dios se lo reveló. No significa que esa persona ya es un profeta. ¿Me está entendiendo? Es importante entender esto, porque cuando no se entiende o no se define que alguien está en una atmósfera, puede cometer el error de pronto creer, oh, yo ya tengo el don de sanidad, o yo ya soy profeta, o yo ya, etcétera. ¿Cuántos han orado por un endemoniado? Endemoniado, levante la mano. ¿Y salió fuera ese demonio? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Que ya deben dedicarse al exorcismo? No, porque a todos nos ha dado autoridad y poder sobre toda la fuerza del enemigo. Pero no significa que ya deben enfocarse en eso o decir, yo soy esto. Si no han recibido un llamado o el Espíritu de Dios los ha establecido ya así como tales, no deben considerarse de esa manera porque puede ser un engaño. Repito, si se mueve o Dios le permite decir algo profético y se confunde y empieza a creer, soy profeta. José, el papá de Jesús, recibe un sueño. Y el ángel del Señor le dice, huye a Egipto porque Herodes quiere matar a Jesús. ¿Todos saben la historia? ¿Verdad? Esa misma noche José agarra al niño, a María, y huye a Egipto. Esa misma noche cuando se despierta. José acaba de recibir algo profético, un sueño profético del ángel del Señor. ¿Qué pasa si José no obedece? ¿Qué pasa si José se queda ahí? Matan a Jesús, ¿verdad? Él obedece y él se va. Entonces, él recibe un sueño profético. Le está diciendo, si no haces esto, va a pasar esto. Todavía no sucede, pero si tú no te vas, lo van a matar. Es un sueño profético. José nunca dice, ya soy profeta, porque tuve un sueño profético. No. Y la Biblia no lo identifica, ni lo reconoce a José como un profeta. De hecho, no se sabe mucho de él. Eso es importante, no confundir las cosas. Dios te puede hablar o hacer hablar algo profético, no significa que eres profeta, a menos que Dios te llame a la oficina de profeta. Eso es algo completamente diferente.
Entonces, señalo que alguien que puede ser profético es alguien que recibe de manera esporádica alguna revelación, visión o sueño del Espíritu Santo de un evento del futuro para que tome las medidas preventivas o para que siga las instrucciones de la profecía, del sueño, visión, etcétera, según sea el contenido de esa revelación. Pero, repito, aún así no significa que es profeta. Cuando alguien es profeta, la profecía es constante en su vida. No son eventos esporádicos. No sucede de vez en cuando. Usted puede tener un sueño de vez en cuando. Usted puede tener una visión de vez en cuando. No significa que ya es un profeta. Fue involucrado, incluido en algo profético, potencialmente, pero no significa que es un profeta. El profeta es llamado por profeta. Constantemente recibe revelación de Dios, del futuro, a quien les ha dado también una profundidad de percepción especial. Un profeta de Dios sí ve lo que otros no ven. Porque Dios le revela su mente y su consejo. Otro de los rasgos de un profeta, aunque no todos tienen este rasgo, son las manifestaciones del poder de Dios, como lo vemos en Moisés y Elías, por ejemplo. Y un profeta llamado por Dios, también tiene un récord de profecías que se han cumplido, que evidencia su llamado a la oficina de profeta. O sea, no solamente es profético, es un profeta. Es imprescindible entender este protocolo espiritual durante las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, para mantener el orden de lo que Dios está haciendo en nuestros medios y proteger la atmósfera de Dios que Dios está creando, para hacer todo bajo discernimiento y orden. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14: ustedes que se consideran profetas, reconozcan que lo que les estoy hablando son mandamientos del Señor. Pero entonces dice: pero el que ignore. O sea, no sabe, simplemente no sabe. Entonces, los problemas empiezan a suceder precisamente cuando alguien no sabe, que está en una atmósfera profética o está siendo expuesto a lo profético, cuando ya cree que es profeta. Y normalmente toman una postura donde se ofenden, se sienten si alguien les dice algo, porque están convencidos que Dios les está hablando. Y créame, cuando es de Dios, Dios se va a encargar de que tú puedas hablar lo que tengas que hablar. Y si no es, no va a darse, no va a suceder. Punto. Y el profeta entiende esto, cuando sí, cuando no. Simplemente, y está en paz. Está en paz. No lo busca, sabe que Dios simplemente lo hace. Entonces, es importante entender todo esto, mis hermanos. Si hemos de ser una iglesia profética para estos últimos tiempos, porque se va a necesitar que la iglesia sea profética, que sepa lo que está por suceder. ¿Sí? Amén. ¿Se aprendió algo? Denle un aplauso al Señor. Ahorita podemos tomar sus preguntas, si tiene alguna, algún comentario, etcétera. Manténgalo breve para que todos tengan oportunidad, si es que hay más personas. No se queden con la pregunta. Sí, hermano. La
que creen. Sí, exacto. Para todos, así es. Así es. Ahora, si hay personas, y yo diría que son raros, que Dios les llama específicamente a ese ministerio de echar fuera demonios. Había un hermano que se llamaba Willy Ramírez, que nosotros conocimos, y eso es a lo que él básicamente estaba llamado a hacer. Era raro que en un servicio que él tuviera no se manifestaran gente endemoniada, porque esa era la unción que él tenía. Repito, pero no es de todos. Aunque todos tenemos autoridad del enemigo, sobre el enemigo para echarlo fuera. Claro que sí. Aquí es importante entender, y nunca, porque el enemigo puede engañar y empezar a hablarte, ¿no?, a alguien y decirle, no, es que tú ya, ese debe ser ya tu ministerio, y no lo es. Ahora anda buscando a gente endemoniada, o a ver a qué demonio echa fuera de quién, o ve demonios ahora por todas partes, cuando Dios no le llamó a hacer eso. Es algo que en general, una autoridad que a todos se nos ha dado, ¿verdad? Importante entender esta diferencia. Gracias. ¿Alguien más? Que nada más hay 5 ministerios. Nada más hay 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No es uno de soy ministro de esto, de sanidad, o es independizarte. Sí, no hay ministerio, aunque sí le llaman muchos de sanidad, ministerio de profecía, ministerio de... no existe. Nada más hay 5 ministerios. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Alguien más? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias siempre, Dios, por tu palabra, tu enseñanza, y cómo nos guías con ella, nos diriges, nos hablas. Gracias, Dios, porque yo sé que nos estás preparando para todo lo que viene a esta tierra, lo que se va a manifestar, tanto del lado del reino de las tinieblas, pero también de tu reino. Toda la gloria y el poder, Dios, que vamos a presenciar. Y gracias, Dios, por prepararnos con tu palabra de esta forma, y de lo que debemos estar anticipando y cómo debemos prepararnos para poner nuestra vida a tu servicio y estar disponibles y accesibles por tu Espíritu Santo en todo lo que tú quieres que hagamos y en todo lo que nos llames y envíes a hacer para tu gloria. Gracias, oh Dios. Lo declaramos así en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor.